El siguiente informe puede ser considerado ofensivo por algunos de nuestros televidentes. Bombas inteligentes que van exactamente al punto donde se encontraba el mono Jojoy. Este es el símbolo del terror. La insurrección. Organización narcoterrorista. Son ejércitos. De 96 artefactos explosivos de alto poder destructivo. El conflicto armado en Colombia ha dejado una huella profunda en la vida de más de 3 generaciones y en la configuración actual del país. Heridas causadas por secuestros, desapariciones, masacres, violaciones, asesinatos y otros crímenes de guerra cometidos contra la población civil. Crímenes ejecutados por el Estado, los paramilitares, el ejército y las guerrillas. Progresivamente, esta espiral de violencia y abuso ha obligado a la población civil de las zonas rurales a marchar a las ciudades, dando origen a un fenómeno de consecuencias profundas para la estructuración social y económica del país. El desplazamiento interno ha arrojado a familias completas a las ciudades. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, desde mediados de los años 80, el número real de desplazados sería de más de 5 millones de personas. ¿Dónde están los mártires? ¿Dónde están los mártires? Se encuentran en la tierra. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre 1985 y 2005, el saldo neto migratorio total para la ciudad de Bogotá fue de 722.296 personas, de las cuales más de la mitad eran mujeres. En todos los registros quinquenales y por grupos de edad, son las mujeres las que más van a la ciudad de Bogotá. En la misma línea, la ACNUR afirma que cerca del 80% de la población desplazada son mujeres, niñas y niños, y entre estos, la Corte Constitucional reconoce: los grupos étnicos constituyen el sector poblacional colombiano más afectado por el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado como síntoma más evidente de la guerra ha dado paso a 2 fenómenos sociales paralelos. En las ciudades, informalidad laboral y segregación espacial. Y en el campo, concentración de tierras y condiciones de vida miserables. Se analiza el fenómeno de la informalidad laboral en Colombia. Bajar el desempleo a un dígito, crear por lo menos 2,5 millones de empleos. En las campañas electorales de 2010, el desempleo parecía una preocupación, y es que justamente en el mes de abril de ese mismo año, el desempleo en Colombia fue el más alto desde 2005. Sin embargo, para el 2012, las cifras no son mucho más alentadoras. El 58,9% de la población ocupada en las ciudades formaba parte del mercado laboral informal, en el que predomina la venta ambulante. Profesión es trabajar en lo que sea, en la calle, pues no hay otra cosa más que hacer. El rebusque, como se dice en Colombia, es una de las salidas más comunes, y de estos profesionales de la calle, el 62,6% son mujeres. Pese al impulso económico de la locomotora minero-energética, estas cifras han venido aumentando desde 2008. Las desigualdades sociales y económicas que ha generado el fenómeno del desplazamiento interno se traducen en una proliferación de vendedoras y vendedores ambulantes de todo tipo, que pasan a ser parte del mobiliario urbano. Así, la mano de obra que no canaliza la débil industria nacional se ve reducida a ejercer actividades económicas poco productivas, pero que garantizan una supervivencia precaria. La segregación en los espacios urbanos también es latente. En Bogotá, el impacto del conflicto dibuja permanentemente cinturones de miserias en la periferia, dando origen a barrios que sirven de refugio a las masas de desposeídos por la violencia.
Con el tiempo, estos espacios marginales han sido integrados a la ciudad gracias a la lucha de sus habitantes por el acceso a los servicios públicos. Pero no solo la ciudad ha sido víctima de la violencia y el desplazamiento. Hay una deuda histórica del Estado con nuestros campesinos agricultores. Yo soy pobre desde cuna. Tuve mis hijos, unos me acompañaron un tiempo, otros, unos muchachos de ellos desaparecieron. Sí, me cogieron ahí, me volví a la casa. Y entonces llegó el desplazamiento de esa gente de paramilitares y el ejército. Y nos fuimos para la ciudad. ¿Y allá qué? Como digo yo, ¿qué se saca uno como salirse para una ciudad? ¿Hacer qué? Morirse de hambre uno. El que es del campo es del campo. Eso son pendejadas. Al proceso de despojo y concentración de tierras en Colombia contribuyen las políticas económicas basadas en la explotación y exportación de recursos naturales y materias primas. Así lo afirma un informe de la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia. Algunas cifras son categóricas. El índice de concentración de tierras en 2011 fue de 0,87, siendo 1 el mayor índice de concentración. El 0,4% de los propietarios posee más de un 60% de la superficie, con propiedades de más de 500 hectáreas, frente a un 86% de los propietarios que tienen el 9% de la superficie y sus propiedades no superan las 20 hectáreas. En cambio, estos pequeños propietarios producen el 70% de los alimentos del país, en una área de 4,9 millones de hectáreas. Sin embargo, el uso potencial para el sector agrícola está estimado en 21,5 millones de hectáreas. Frente a una supuesta incapacidad de explotación agrícola, la ganadería ha tomado la delantera. Así, de los 21,5 millones de hectáreas de uso potencial estimado para este sector, en el 2013 se usaban 38,5 millones de hectáreas. Los más de 16 millones de hectáreas que el campesinado ha dejado de cultivar por verse obligado a sobrevivir en la ciudad, como mínimo, han sido aprovechados por los animales de los ganaderos. No obstante, sería injusto con los ganaderos tildarlos como los mayores beneficiarios de este proceso de despojo y desplazamiento, pues la cantidad de tierras despojadas está entre 7 y 10 millones de hectáreas, sin contar las más de 400.000 parcelas abandonadas durante la llamada época de la violencia, breve introducción al conflicto de la tierra. La tierra también es objeto de disputa de los inversores especulativos internacionales. En 2010, de los 2.600 millones de hectáreas aprovechables para la agricultura en el mundo y que no están en uso, 900 estaban en Brasil, Congo, Angola, Sudán, Argentina, Bolivia y Colombia. Una oportunidad de negocio que los inversionistas no pueden dejar pasar por alto. En 2011, y como una supuesta muestra de la voluntad de reconciliación entre Estado y sociedad civil, se presentó y aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sin embargo, su artículo 99 limita la restricción en caso de presencia de proyectos agroindustriales en tierras de víctimas, ofreciendo estabilidad y confianza al capital internacional con el objetivo de favorecer el progreso económico. El Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU dice: la política de fomento de los productos agrícolas de exportación, como los agrocombustibles, pueden privar a los agricultores de la posibilidad de cultivar sus tierras. En 2011, 430.000 hectáreas de tierra estaban sembradas con palma de aceite y 224.000 con caña de azúcar. Estos empresarios, en particular Urapalma, se han apropiado de varias hectáreas de tierra dentro del territorio colectivo del Curvarado y de las familias que tienen título individual
previa desplazamiento forzado realizado por acciones que comprometen la responsabilidad del Estado, en particular de la Brigada 17, con grupos de paramilitares. Los megaproyectos mineros o las grandes infraestructuras se concentran en particular en los territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas, agravando su situación socioeconómica. De este modo, aquellos que no han logrado ser expulsados a las ciudades malviven en sus territorios, y así lo reflejan las cifras y el agua sobre la es pobreza gratuito rural porque el río estaba allí y eso para lavar cantidad de agua se consumía y nada de corro, digamos. Y acá pues a la comparación es muy diferente. 2009, igual eso la energía uno tiene que pagar y allá pues uno tenía una lata y lo hacía con una mechita para hacer una lámpara y eso era la energía para nosotros como... La tierra atrae inversionistas agroindustriales, transnacionales mineras, ganaderos y grupos armados como el ejército, los paramilitares y la guerrilla, que se enfrentan para ejercer un control sobre estos recursos naturales, propiciando el despojo y favoreciendo la alta concentración de tierras que se requieren para estas actividades. Las relaciones entre el negocio y el fusil no son un secreto para nadie y el Estado no parece un árbitro imparcial. Solo una pequeña cantidad de la tierra robada será restituida y los líderes campesinos y desplazados que reclaman sus propiedades son asesinados o amenazados. Estas son algunas de las muestras de voluntad del Estado y sus dueños, que ahora negocian con las FARC-EP un acuerdo de paz. Sin embargo, puntos como la tierra o las garantías para la participación y oposición política parece que abren nuevos caminos y nos permiten reflexionar sobre las causas del conflicto y el modelo de sociedad una vez firmado el acuerdo. El periodo de la violencia se caracteriza por ser un enfrentamiento interclasista entre los dos grupos de la política tradicional en Colombia, una especie de continuidad de las disputas por el control del Estado entre liberales y conservadores arrastrada desde el siglo XIX. No obstante, durante este periodo se va gestando el carácter del enfrentamiento de clases que culminará en la aglutinación de las élites políticas tradicionales en el Frente Nacional por un lado y la radicalización de las autodefensas campesinas y pequeños grupos guerrilleros bajo el influjo ideológico del comunismo por el otro. El énfasis político que usualmente se da a este proceso oculta aspectos económicos importantes. Entre 1947 y 1949, Coltejer, Fabricato, Colombiano de Tabaco, Cementos Diamantes y Azucarera de Valle consiguieron utilidades por encima del 200%. El maíz, el arroz, los frijoles, la cebada y la papa doblaron sus precios. El costo de vida en ciudades como Bogotá y Medellín se incrementó en más del 58 y 71% respectivamente. Disminuyó el salario real de los trabajadores y la especulación inmobiliaria aumentó los precios de los alquileres, y la tímida reforma agraria impulsada por López Pumarejo en 1936 fue desestimada durante su segundo gobierno en el 44. Ante el aumento de las tensiones sociales, la presión del Estado se hizo más fuerte. El 7 de febrero de 1948, frente a 100.000 personas, Jorge Eliezer Gaitán pedía el cese de la persecución por parte de las autoridades. 2 meses más tarde, el líder liberal sería asesinado. Con el correr de la noticia, la insurrección popular se desató en Bogotá y en muchas otras regiones del país. A los liberales gaitanistas y miembros del Partido Comunista les correspondía la dirección del levantamiento popular. Los primeros pusieron su liderazgo en los líderes tradicionales del Partido Liberal. Los segundos impulsaron juntas revolucionarias en pueblos y ciudades e intentaron dar directrices y organizarse. Sin embargo, su fuerza política y sus efectivos eran pocos. Además, el pueblo los identificaba como enemigos de Gaitán, a quien habían tildado de fascista. Las negociaciones entre liberales y conservadores y el nombramiento de Darío Echeverría ayudó al regreso del gobierno de Unión Nacional que Gaitán había desbaratado. Mientras tanto, el país se hundía en la violencia. Yo me cago en su glorioso partido conservador.
¿Y qué no podremos decir sobre la masacre de la Resolana? Hasta las mismas puertas de este templo llegaron los despojos en llamas de ese crimen atroz, como testimonio espeluznante de la violencia que están desencadenando los masones y ateos contra nuestras familias cristianas. Entre el 48 y el 53 fue la etapa más dura de la violencia política. Guerrillas liberales y autodefensas campesinas, orientadas en algunos casos por el Partido Comunista, se enfrentaban a la policía chulavita y asesinos a sueldo al servicio del gobierno conservador, conocidos como pájaros. Muchos debieron abandonar sus propiedades o venderlas por precios muy por debajo de su valor. Otros simplemente fueron asesinados. Paralelamente, otro núcleo reducido amplió sus propiedades. La disputa por la tierra iba en aumento. Invasiones de grupos desposeídos al mando de guerrilleros ocupaban y repartían fincas, aunque lo más usual era el despojo de las parcelas de labriegos por los magnates de la tierra. ¿Don Arango? ¿Don Arango? Sí, a sus órdenes. Aquí le mandan esta notificación. ¿Notificación? ¡Oiga! ¿Me van a sacar de aquí? Eso hay que verlo. ¿Quién me va a sacar, usted? Dígale a su gente que de aquí no me sacan sino muerto. Pero primero me llevo la mitad de ustedes. ¡Pelíese el macho! Partida de hijueputa. El proceso de concentración de la propiedad en estos años de violencia vino acompañado de la introducción de la producción a gran escala para el mercado internacional. Los dólares acumulados durante la Segunda Guerra Mundial y la subida del precio del café durante la Guerra de Vietnam permitieron la compra de maquinaria agrícola para la producción de arroz, ajonjolí, algodón y otras materias primas para la industria textil. Un proceso que marcará la pauta de la economía de mediados de siglo. Mientras el país se desangraba, los negocios prosperaban y la violencia adquiría cada vez más un carácter de lucha de clases. La brutalidad de la espiral de violencia y el sectarismo del gobierno de Laureano Gómez llevaron a las élites moderadas a plantear una transición política que pusiera fin a la violencia. Fuera de los 14 de la masacre de Anserma, en Bolívar mataron 27 personas. Padre, ya están matando a las mujeres y a los niños. Anoche hubo una matanza en el recreo y asesinaron a 11 niños y violaron a las mujeres antes de rematarlas a machete. Interesados en acabar con la violencia, liberales y conservadores apoyaron el llamado Golpe de Opinión de 1953, que abrió la puerta a la dictadura militar del general Rojas Pinilla. De esta Colombia inmortal, que no autoriza depredaciones ni violencias, en nombre de ningún partido político. El primer paso fue ofrecer una amnistía general a la que se acogieron las guerrillas liberales y que fue rechazada por la mayoría de autodefensas campesinas. De inmediato, la política de paz fue acompañada por la represión anticomunista. El gobierno del general desplegó toda su capacidad militar sobre las autodefensas campesinas. En el Sumapaz y el sur de Tolima, los campesinos fueron atacados de forma salvaje, acto que intensificó la apuesta por la lucha armada. En 1962, el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia. Mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades, se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964
64, entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. La lucha de clases había empezado. Algunos historiadores afirman que este es el momento de división al interior de las guerrillas. Una parte, los liberales, optó por la vía pacífica y otra, influida por el marxismo y el Partido Comunista, apostó por organizar al campesinado para la lucha revolucionaria. Camaradas, todos ustedes habrán leído la última hoja de propaganda que lanzó la aviación del gobierno. Esta propaganda, en síntesis, nos quiere significar que el glorioso Comité Central de nuestro partido nos ha abandonado en esta justa lucha en que nosotros estamos empeñados por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación nacional. Mas no es así, como la propaganda reaccionaria del gobierno, como la propaganda negra de los mandos militares lo dice en sus hojas. No, el Comité Central de nuestro partido nos está acompañando y no solo nos acompaña, sino que dirige la acción heroica de los combatientes de la resistencia. Y por eso nosotros nos hacemos matar peleando por la causa justa de nuestro pueblo, porque sabemos que la orientación que encarna la línea política de nuestro partido es una orientación consecuente, es una orientación justa, es una orientación enderezada a acabar en nuestro país con la explotación, con la miseria, con el hambre, con el terror y con la guerra. La violencia política también tuvo intereses económicos. Según el último informe sobre la violencia del Grupo de Memoria Histórica Basta Ya, la estrategia de terror fue la misma tanto si se ejercía con fines políticos o económicos. Entre 1946 y 1966, se ha calculado que cerca de unas 193.000 personas perdieron la vida a causa del conflicto. El informe sobre la violencia en el Tolima, presentado en 1959, calcula que entre 1949 y 1957 más de 321.000 personas sufrieron el exilio y a nivel nacional el despojo superó las 393.000 parcelas. En 1954, cerca del 55% de las fincas tenía menos de 5 hectáreas y ocupaba el 3,4% de las tierras cultivables, mientras que el 0,87% tenía más de 500 hectáreas y abarcaban más del 40% de las superficies cultivables. El Pacto Sitges-Benidorm de 1956, firmado en la España franquista entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo y teatralizado en el plebiscito de 1957, hizo posible la alternancia entre los dos partidos tradicionales durante 16 años, en lo que se ha conocido como Frente Nacional. En este marco limitado de participación política y desigualdad socioeconómica, aquellas autodefensas campesinas con influencias ideológicas comunistas consiguieron controlar espacios en los que establecieron pequeñas repúblicas campesinas como Marquetalia o Río Chiquito. Sin embargo, el Ejército Nacional, asesorado por militares norteamericanos, no tardó en asediar brutalmente a estos campesinos. Es así como estos grupos de autodefensa van dando paso a un movimiento guerrillero de carácter revolucionario en 1964 y que en 1966 adoptará el nombre de Fuerzas Armadas de la Revolución de Colombia, las FARC. Los intereses económicos de la violencia política provocaron la alineación de los actores sociales en conflicto en términos de clases. Desde el punto de vista militar guerrillero, actualmente en la región, como el movimiento es un movimiento de autodefensa, ese movimiento de autodefensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerrillero.
La sintonía entre el Partido Comunista y los campesinos se había consolidado y como respuesta se enfrentaban a los dueños del Estado y de la tierra. El carácter agrario del conflicto social en Colombia ha sido y es una constante, pero desprovisto de su sentido histórico, hoy es presentado como terrorismo de unos pocos.